Bueno, vamos a hablar del Reino Unido, una última información que la va a brindar Gabriel Michi. A ver, hoy el Reino Unido no registró, Gabriel, una sola muerte desde el comienzo de la pandemia. Exactamente, es la primera vez desde que comenzó la pandemia allí en el Reino Unido, que se registraron los primeros casos en el Reino Unido, que hubo cero fallecidos, cero fallecidos, hubo 3.100 nuevos contagios, pero ningún fallecido, y es un dato muy promisorio en un momento donde en definitiva están discutiendo eliminar las restricciones que aún quedan en algunas cuestiones de la vida cotidiana del Reino Unido, pero haber llegado a ninguna muerte en 24 horas es un buen dato. Ayer habían tenido una sola fallecida, es decir, es una tendencia que avanza. Y esto tiene que ver, obviamente, con una enorme cantidad de vacunación, ¿no? Hoy el Reino Unido ha aplicado, en total fueron 65 millones de vacunas, ¿no? Tiene una población de 66 millones de habitantes, de los cuales 40 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de alguna vacuna, y por lo menos 25 millones de personas recibieron ya la vacunación completa. Recordemos que el Reino Unido tuvo una gran disputa con la Unión Europea por justamente que se quedó con casi toda la producción de un primer momento de las vacunas de AstraZeneca. Sí, recuerdo. Y eso generó una discusión diplomática muy fuerte. Bueno, ha tenido un plan de vacunación muy fuerte. De hecho, Boris Johnson fue el primero en intentar esta cuestión de garantizar por lo menos una primera dosis a más cantidad de población antes de aplicar las 2 dosis de una vacuna en menos porcentaje de la población. Estamos hablando de Boris Johnson, que fue, el primer dirigente del mundo en desestimar la pandemia junto a Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro y Trump, pero, ¿no? Recuerdo un audio que trajo Pedro Brigger al programa del Gato Silvestre de un asesor de Boris Johnson, señalando qué era lo que decía en los primeros días de la pandemia Boris Johnson, que él prefería tener abierta la economía y ver apilados a muertos. Exactamente. No quería cerrar la economía, prefería tener todo abierto. Sí, este testimonio que vos mencionás, que se conoció hace pocos días, tiene que ver con este asesor que contaba cómo ellos llegaban con los informes al despacho de Boris Johnson diciéndole, miren que esto es gravísimo, y ahí Boris Johnson desestimaba y decía esto, ¿no? Que prefería mantener la economía abierta hasta a una costa de que se le acumulen cadáveres por COVID-19. Recordemos que Boris Johnson mantuvo esta posición hasta que en un momento se empiezan a disparar los casos allí en el Reino Unido y él mismo contagia COVID-19 y estuvo internado muy grave. Claro, después del contagio, de haberlo vivido en carne propia, el coronavirus decide cambiar y aplica medidas de cuidado, medidas sanitarias en todo el país. Totalmente. ¿No? Pensemos que el Reino Unido ha tenido hasta el momento 4,5 millones de contagios, un número muy elevado. Tuvo 128.000 fallecidos por COVID-19, un número también muy elevado. Y ahora con este plan de vacunación tan fuerte está, digamos, empezando a respirar. Tiene 3.100 contagios diarios en promedio, pero hoy registró ningún fallecimiento, lo cual es bastante promisorio. Igual, las autoridades sanitarias le están advirtiendo sobre la gravedad de la presencia de la cepa india, donde 3 de cada 4 casos nuevos que se están dando en el Reino Unido son de la cepa india, ¿no? Y esto, ustedes saben, se sabe que la cepa india tiene mayor capacidad de propagación, ¿no? Y un paréntesis, sí. te digo, vamos a tener que empezar a modificar nuestro lenguaje porque le han cambiado los nombres a las cepas, porque dicen que generan estigmatizaciones de los lugares de origen. Ahora, según la OMS, la cepa británica le pusieron nombres de las letras griegas. La cepa británica va a ser alfa, la cepa sudafricana beta, la cepa la brasileña es omega, si no recuerdo mal, no, gamma, y la cepa que se descubrió ahora en la India es delta, ¿no? Bueno, cambiar entonces ahora, estudiar el nombre de las cepas, que son las mismas, pero hay que ponerle otro nombre. En la importancia de la vacunación, y te doy un dato con respecto a Argentina, la semana pasada se hizo un estudio, hasta hace unos días, el 80% de los internados en terapia intensiva en la República Argentina eran personas que no estaban vacunadas, el 12,3% había recibido al menos una dosis,
15 días antes de la internación y el 1,5% de los internados en la Argentina hasta la semana pasada tenían las 2 dosis. Por eso mirá el impacto de la vacunación, cómo refleja en las internaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, cuando vos ves la gráfica, ahora que estamos hablando del Reino Unido, de la evolución de los casos, cuando el Reino Unido empieza con la vacunación todavía estaba en ascenso los casos. Llegó a tener en enero pasado 1.800 fallecidos en un solo día el Reino Unido, y hoy tuvo 0. Cuando avanzó la mayor proporción de vacunados, bajó casi, bueno, a 0 hoy los fallecidos, pero bajó en una pendiente impresionante la cantidad de casos, tanto de contagios como de casos graves, sobre todo eso, ¿no? Bajaron mucho los casos graves y bajaron mucho las internaciones. Falta que la OMS defina como variante de preocupación a la variante andina, que es la que también circula en la Argentina. Exactamente, es un dato que todavía no ha sido suficientemente estudiado, ¿no? Gaby, muchas gracias. Por favor. Bueno, y después de la pausa vamos a estar hablando de una noticia.